Hola, buen día amigos, sean de nuevo bienvenidos al canal. Hoy vamos a caminar y disfrutar de Pola de Siero, un lugar para vivir y disfrutar en el corazón de Asturias. Para mí es un honor saber que estáis del otro lado de la pantalla, que te suscribes al canal, me envías mensajes, compartes y das like al vídeo. ¡Comenzamos! La villa de Pola de Siero es una parroquia del concejo asturiano de Siero, en el Principado de Asturias al norte de España. Es la capital de dicho concejo. Para el 2020 contaba con una población empadronada de 12.765 habitantes. Está ubicado en el centro del Principado, siendo el cuarto municipio de Asturias en número de habitantes, detrás de Oviedo, Gijón y Avilés. Pola de Siero es la capital del concejo que surgió de la otorgación por parte del monarca Alfonso X de una carta Puebla al territorio de Siero, siendo el núcleo donde se formaron las primeras viviendas alrededor de la antigua alberguería de San Pedro. Actualmente el municipio está plenamente insertado en el área central de Asturias, un territorio que constituye una verdadera área metropolitana, caracterizada por una estructura policéntrica de ciudades y villas de distintas dimensiones. La senda fluvial del río Nora es una ruta típicamente periurbana, muy asidua por la gente de Pola de Siero y totalmente recomendada para disfrutar en bicicleta. Se caracteriza por un trazado muy cuidado que se recorre prácticamente en llano por las márgenes del río Nora. La senda se inicia junto a la presa de un antiguo molino y de la estación de Feve de Pola de Siero, en cuyas inmediaciones también existe una antigua y reformada chimenea industrial. Discurren por el concejo de Siero el río Nora, Noreña, Seco y el río Pinzales. El más importante de ellos, el Nora, lo atraviesa de oeste a este, pasando por las cercanías de su capital para desembocar en el río Nalón.
La chimenea del Bayou, en la senda del Nora, ornamenta su recorrido con una altura de 26 metros, donde se utilizaron más de 4.500 ladrillos cerámicos macizos para su recuperación. Perteneció a la sociedad El Sinosa, electricista de Ciero y Noreña S.A. Se construyó entre 1900 y 1901. De estas instalaciones salieron los primeros kilovatios hora que alumbraron las calles y viviendas de Pola de Ciero. En 1947 la central fue adquirida por Hidroeléctrica del Cantábrico, hoy en día EDP, y se mantuvo en funcionamiento hasta los años 50. Antiguamente esta central térmica se llamó El Voladro, pero el pueblo la llamaba la Fábrica de Luz. Hoy en día está demolida por completo, contando solo con la chimenea que adorna majestuosa la senda del río Nora. El concejo de Ciero tiene una superficie total de 211 kilómetros cuadrados aproximadamente, limitando al norte con el concejo de Gijón, al este con Villaviciosa, Sariego, Nava y Vimenes, al sur con los concejos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo, al oeste con los concejos de Oviedo y Llanera. Además, de forma extraña, rodea toda su extensión al concejo de Noreña y toca en un solo punto a Villaviciosa en la Peña de Cuatro Jueces. Ciero cuenta con excelentes vías de comunicación, ocupando la salida natural de Oviedo hacia Cantabria y siendo un lugar intermedio entre las cuencas mineras y Gijón, situación que justifica el número y la calidad de las infraestructuras que lo atraviesan, comunicando a Pola de Ciero directamente con Oviedo y Gijón.
El concejo de Ciero cuenta en la actualidad con 51.792 habitantes, estando la población distribuida en 29 parroquias. Sus principales núcleos de población están en su capital, Pola de Ciero, con 12.665 habitantes, Lugones con 13.099, la urbanización de La Fresneda con 4.545 y El Berrón con 3.590 habitantes. Se encuentra a 15 kilómetros de Oviedo y está a una altitud de 207 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 4.904 viviendas, de las cuales 3.859 son viviendas principales. El paraguas de Pola de Ciero es uno de los pocos elementos que subsisten del antiguo mercado de ganados de la ciudad, construido entre 1971 y 1973, siguiendo un diseño del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río en colaboración con el arquitecto Fernando Cabanilles. Esta estructura fue construida después de haber realizado previamente otros 3 paraguas de planta cuadrada, que fueron derribados a principios de la década de 1990. En la década de los 90 del siglo pasado, el paraguas se convirtió en la estación de autobuses de Pola de Ciero, sirviendo el paraguas octogonal como marquesina para cubrir las nuevas dársenas. En la actualidad, tras su recuperación, forma parte de un espacio urbano al servicio de la población, derribándose el edificio anexo de la estación que desfiguraba la visión de este singular elemento, que se ha convertido en un ícono para Pola de Ciero. El mercado de abastos de Pola de Ciero de planta triangular se adapta a la forma de la parcela situada en el centro urbano. Se inauguró el 3 de noviembre de 1931, tras una gran polémica por su ubicación que acabó en el Tribunal Supremo. El volumen generado por la cubierta alberga un espacio simétrico de 2 niveles, estando el inferior bajo el nivel de la calle. Las distribuciones de los espacios interiores presentan una fuerte modulación y la circulación responde al uso del edificio, amplias en el pasillo central y recorridos perimetrales, y con accesos en cada una de sus 3 fachadas. En los últimos años solo ha tenido un uso para eventos y el ocio. Allí está cerrado todavía. La Pola recibió su carta Puebla durante el reinado de Alfonso X, mediante el fuero de Buenavente. Pola de Ciero ha sido un centro importante de la actividad ganadera y comercial, que al día de hoy mantiene su tradicional mercado de ganado de importancia nacional e internacional.
La iglesia de San Pedro en Pola de Siero es un templo del siglo XIX situado en el centro de la villa, muy próxima a donde se alzaba el antiguo hospital de peregrinos, núcleo de fundación de la villa. Esta iglesia sustituye a otra anterior de la cual no se sabe la fecha de su consagración y que estaba situado en la plaza de Argüelles de Pola de Siero, junto al Palacio de los Marqueses de Santa Cruz. Aquella primera iglesia denominada la Iglesia Vieja, con los años acusó el paso del tiempo y el aumento de la población. Además de estar ubicada junto al Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, disponía de un pasadizo que llegaba directamente a una tribuna familiar. Por todo esto y para disponer de una mejor autonomía, se decidió construir un nuevo templo en las calles Selleruelo y Marquesa de Canillejas. En el año 1842 se terminaron estas obras, pero la iglesia no se inauguró hasta la festividad de su patrón titular, San Pedro, el 29 de junio de 1845. La Plaza del Escampes, antiguo mercado de ganado, estuvo décadas abandonado hasta que una reforma lo hizo resurgir. A escasos metros al norte de la Plaza de Argüelles, por donde pasa el trazado urbano del Camino de Santiago de la Pola, posee un conjunto escultórico de 1980 que representa un grupo de mozos y mozas bailando la danza prima, danza asturiana por excelencia que rememora el nacimiento en 1695 de la fiesta del Carmín, uno de los multitudinarios y tradicionales festejos de Siero, junto con los huevos pintos y les comadres. Sus festividades más importantes son la fiesta de les comadres, que se celebra el jueves previo al miércoles de ceniza, y los huevos pintos el martes siguiente al domingo de Pascua. Especialmente concurrido es el Carmín de la Pola, tradicional romería que es una de las más concurridas del Principado, atrayendo anualmente más de 10.000 personas. Se celebra el primer lunes después del 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. El edificio del ayuntamiento data de 1887. Su estilo arquitectónico ha sido etiquetado como ecléctico. Fue diseñado por el arquitecto vasco Javier Aguirre Iturrialde, de estructura cúbica con una planta cuadrada y 3 plantas. Está coronado por un reloj del famoso relojero conquense Lorenzo Redondo Bonilla. Este reloj presenta un detalle muy llamativo en su esfera. En la numeración romana, el 4 se representa con un palillo y una V mayúscula. Sin embargo, este reloj, el 4, se representa con 4 palillos, por lo que se dice que no se trata de un descuido o error, sino de una búsqueda de un equilibrio estético. El Parque Alfonso X el Sabio en Pola de Siero fue inicialmente el jardín y la huerta del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado. Con el paso del tiempo, este parque adquirió carácter propio para convertirse en centro de reunión, recreo y esparcimiento de la villa.
En la parte alta del jardín, al lado de las pérgolas, podemos ver la fuente, cuya forma recuerda la cola abierta de un pavo real. Actualmente se encuentra en mantenimiento. Asimismo, es importante señalar que alrededor de este parque encontramos edificios de gran interés como por ejemplo el Ayuntamiento de Siero y el Palacio Marqués de Santa Cruz. El Palacio de los Marqueses de Santa Cruz fue construido hace más de 350 años, de estilo francés y con uno de los primeros jardines barrocos documentados en Asturias. También es conocido como la Casa del Jardín, ya que el actual Parque Alfonso X el Sabio se construyó en los jardines del palacio. La Guerra de Independencia del siglo XIX destruyó una parte del parque y sirvió de cuartel a las tropas francesas. De ahí el cambio de su forma, de cuadrado a forma de U. Ya para el siglo XIX se sitúa en pleno centro de Pola de Siero, pero antiguamente este lugar era la periferia oriental del pueblo, fue por lo tanto un palacio rural. El Ayuntamiento de Siero adquirió el inmueble en 1993, lo rehabilitó y ahora lo utiliza para dependencias municipales. En febrero de 1801, el rey Carlos IV otorga por decreto el pago de impuestos en el municipio de Siero para subvencionar la construcción de la nueva iglesia. A finales de julio de ese mismo año, el arquitecto Alfonso Rodríguez firma los planos del nuevo edificio, pero no será hasta 1805 cuando se coloque la primera piedra de la actual iglesia de San Pedro. 2 años después, en 1807, se obliga al párroco a abonar 1.500 reales al mes ante la falta de dinero. También se obliga al marqués de Santa Cruz a pagar 12.000 reales, con la amenaza que si no pagaba perdería el patronato sobre el templo, cosa que terminó ocurriendo. La fiesta de las comadres se celebra el jueves antes de Carnaval. Tradicionalmente se trataba de una fiesta donde las mujeres eran principalmente protagonistas, aunque con el paso de tiempo se ha transformado en una fiesta familiar. El día de comadres, lo más típico es comer los bollos preñados, que son bollos de pan relleno de chorizo muy típicos de la región. Los huevos pintos se celebran el martes siguiente de la Semana Santa. Esta fiesta fue declarada de interés turístico nacional el año de 1968 y consiste en la exposición, venta y regalo de huevos pintados de forma artesanal. Durante este día de fiesta podéis encontrar huevos con todo tipo de dibujos como paisajes, dibujos infantiles o escudos de tipos de fútbol, entre muchos otros.
El Teatro Auditorio de Siero destaca no solo por su diseño arquitectónico moderno, sino también por su compromiso con la difusión de la cultura y el entretenimiento, con una ubicación privilegiada en la calle Don Belarmino García Rosa, junto con la nueva Casa de la Cultura Biblioteca y la Escuela Casa de Música. Se inauguró en el año 2011 y se integra perfectamente con su entorno, ofreciendo un fácil acceso para todos los visitantes. El mercado medieval se celebra el fin de semana correspondiente a la Semana Santa, momento en el que la localidad sufre una transformación para mostrar las costumbres y actividades de sus antepasados. Podemos encontrar numerosos puestos, kioscos, ventas de comidas, representaciones y bailes típicos. El Mercado Nacional de Ganado de Siero comercializa animales de las especies bovino, equino, ovino, caprino y porcino, inaugurado en 1992, fecha desde la cual se han llevado a cabo reformas orientadas a facilitar el manejo y la comercialización del ganado, contando con una capacidad para albergar un máximo de 4.500 terneros de recría y 1.200 reses de ganado vacuno mayor que van al mercado nacional e internacional. Siero, en el Principado de Asturias, a pesar de ser un pequeño pueblo junto al municipio de Noreña, en la parte central de Asturias, cuenta con una importante actividad comercial por ser un lugar de paso de todo el comercio asturiano, ya que está a solo 10 minutos de Oviedo y a 15 minutos de Gijón. En especial la Pola de Siero es famoso por su gran ambiente y en especial los fines de semana. Como dato curioso, Pola de Siero es uno de los lugares con mayor número de bares por habitantes en España.
El depósito de agua del Rebollar fue diseñado en 1928 por el famoso ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, con un cuerpo central circular y una capacidad de 2.000 metros cúbicos. Se trata de un depósito idéntico pero de menores dimensiones al construido en Oviedo por el mismo ingeniero. Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este nuevo recorrido. Espero que les haya gustado la caminata, los datos del concejo y su capital, Pola de Siero. Como siempre les pido que se suscriban, no les cuesta nada y me ayudan un montón. Dar like al video y compartir en sus redes. Hasta el próximo video.